Bueno. Gracias a todos. Y quiero presentarme en primer lugar, porque yo me llamo Alicia Boto, soy investigadora del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, que está situado en La Laguna. Nosotros tenemos colaboraciones con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y os voy a comentar en esta charla en la que participaremos todos la investigación que estamos haciendo y la que están haciendo otros grupos para solucionar un problema muy importante, que es el de los microbios que se hacen resistentes a todos los tratamientos, incluso los tratamientos de último recurso, que son los que ponen los médicos cuando creen que el enfermo se va a morir. Vamos a verlo, pero antes que nada voy a poner una presentación, vamos a compartir la pantalla y ya veréis que vamos a participar todos. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Y empezamos con el logotipo de las miniferias de la ciencia y de la innovación en Canarias, porque son los que patrocinan todas las actividades de junio, en las que participan muchísimos centros educativos y entre ellos el vuestro. Nosotros somos también uno de los centros de investigación que está participando aquí para contar lo que estamos haciendo. Y por eso hemos dado a esta charla el título de Las bacterias contraatacan. ¿Qué quiere decir este título? Bueno, en primer lugar, quiero preguntaros si os acordáis de lo que es una bacteria. Todos estamos oyendo ahora mucho bacterias, virus, pero ¿qué es una bacteria? ¿Y qué es un virus? ¿Alguien me puede decir la diferencia? No tenéis por qué saberlo. Yo voy a hacer unas preguntas que no tenéis por qué saberlas, pero si no las sabéis, yo os las voy a contestar. Yo y mi compañera Conchi González, que es también investigadora de nuestro instituto, estamos las dos aquí para participar en esta charla. Bueno, ¿alguien quiere decir lo que cree que es una bacteria? ¿Es algo muy grande o es algo muy chiquitito? ¿Creéis que es grande como un elefante o que es algo tan chiquitito que no lo podemos ver? Sí. Creo que el audio no está puesto. Muy bien, chiquitito. Efectivamente. Precisamente tanto las bacterias como los virus son muy, muy pequeñitos y no los podemos ver a simple vista. Y los virus son todavía más pequeñitos que las bacterias. Entonces, ¿en qué se diferencian los virus de las bacterias? Veréis, las bacterias pueden vivir y reproducirse, es decir, multiplicarse por sí mismas, no necesitan ayuda de nadie. Pero los virus son unos seres vivos muy extraños. Para poder realmente vivir y reproducirse, necesitan antes infectar a una célula, necesitan antes infectar a otro organismo. Pueden infectar a una bacteria o pueden infectar a las células de un animal o de una persona o de una planta. Sin contar con esa ayuda, ellos mismos no pueden multiplicarse. Así que voy a haceros otra pregunta, que la primera la habéis hecho muy bien. Tenemos aquí
en este gráfico una serie de enfermedades producidas por virus, como el COVID-19, producidas por virus o por bacterias, como el COVID-19, la tuberculosis, el tétanos, la gripe, el cólera, las paperas, sarampión y peste. Y lo que me gustaría es que me dijerais si creéis que estas enfermedades son producidas por virus o por bacterias. Vamos a empezar, por ejemplo, con el COVID-19. ¿Qué es el COVID? ¿Una bacteria o un virus? Muy bien, el COVID es un virus y la tuberculosis es causada, ¿por qué creéis? Es causada por un bacilo. ¿Es una bacteria o es un virus? ¿Qué creéis? ¿Podéis adivinar? Muy bien, por una bacteria, justamente. La tuberculosis es producida por una bacteria. El tétanos. El tétanos es la enfermedad que se produce, por ejemplo, cuando nos pinchamos con un clavo oxidado. ¿La produce un virus o la produce una bacteria? Muy requete bien, una bacteria, justo. ¿Y la gripe? ¿Qué creéis? ¿La produce un virus o una bacteria? Muy bien, un virus. Cólera. El cólera es una enfermedad que ha causado millones de muertos en toda la historia. Se produce cuando uno toma agua contaminada. Entonces, el microbio lo que hace es producir una toxina que hace que literalmente la persona se deshidrate y tenga un montón de problemas. El cólera es muy a menudo mortal, es una enfermedad mortal. ¿Creéis que la produce un microbio de tipo virus o de tipo bacteria? Estáis empollados, muy requete bien. ¿Y las paperas, que es la enfermedad en la que se nos hincha todo el cuello? ¿Creéis que es un virus o que es una bacteria? Muy bien, el virus. Y esto hay que recordarlo, sobre todo los chicos, por una razón, porque las paperas si nos dan de niños no nos pasa nada, es un inconveniente, se nos hincha el cuello, lo pasamos mal, pero nada. Pero si las paperas dan cuando somos ya mayores y no nos hemos vacunado, pueden causar esterilidad a los hombres. O sea que hay que vacunarse si es posible. ¿El sarampión es un virus? ¿Lo produce un virus o una bacteria? Ya lleváis acertado el 80%, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿El sarampión en que se nos llena todo de pequeños rojos, ampollitas rojas? A ver, lo acabo de oír por ahí. Muy bien. La famosa enfermedad de la peste, no sé si habéis visto en las películas la peste negra. ¿Qué creéis? ¿La produce un virus o la produce una bacteria? Muy bien. De verdad que hay que daros un premio porque lo habéis hecho estupendo. Habéis acertado todas. Efectivamente, la tuberculosis, tétanos, cólera y peste las producen bacterias. En cambio, el COVID, la gripe, las paperas y el sarampión los producen virus. Y habéis acertado todas. ¿Y por qué es importante saber si una enfermedad la produce una bacteria y un virus? Porque las enfermedades que producen bacterias las podemos tratar con antibióticos, pero las enfermedades que producen virus no las debemos tratar con antibióticos porque no sirve para nada. Las enfermedades de virus no tienen por tratamiento los antibióticos, no les hacen nada en absoluto. Bueno, hoy sabemos, por ejemplo, que las paperas, vamos a ir al cuadro anterior, las paperas, el sarampión, la gripe,
el COVID, todavía, todos están por ahí todavía. Pero, por ejemplo, ¿conocéis vosotros a gente que tenga tuberculosis? Seguro que conocéis gente que haya tenido gripe y casi seguro paperas o sarampión. Pero ¿conocéis gente que haya tenido tuberculosis? No, ¿verdad? Sí. ¿Y cólera o peste? ¿Conocéis a alguien que haya tenido cólera o peste? ¿No? Vale. Bueno, pues tengo que deciros que hoy, si preguntamos, eh, son muy pocas las personas que pueden haber tenido tuberculosis y si la tienen, se curaron enseguida. Tétanos, cólera, peste y la mayor parte de las enfermedades que producen las bacterias son ahora muy raros en el mundo desarrollado. Sin embargo, eran enfermedades muy comunes, incluso en Europa, hasta principios del siglo pasado. ¿Y qué es lo que ha hecho que las cosas hayan cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que estas enfermedades tan peligrosas producidas por bacterias no nos asusten hoy día? Tengo que deciros que estas enfermedades eran terribles y han causado millones de muertes en la humanidad. Aquí tenemos un tapiz, vamos, muy optimista, como podéis ver, que se llama El triunfo de la muerte, que fue pintado en una de las epidemias frecuentísimas que había en la Edad Media y un poquitito antes del Renacimiento. Y como podéis ver, hay esqueletos por todas partes, gente muerta, y si miráis aquí a la parte izquierda inferior de la imagen, hay un esqueleto que está llevándose un rey. Quiere decir que nadie se escapaba de eso. La peste negra. Los reyes, exacto. Incluso los reyes se morían todos. Entonces, eran enfermedades peligrosísimas. Por ejemplo, en la peste negra se llevó casi un tercio de la población y en unos años determinados. Y eran enfermedades que, por ejemplo, en todas las familias podía haber un muerto, dos, lo que sea. Fijaos si la cosa era peligrosa, que por culpa muchas veces de las epidemias y de las guerritas que había en la Edad Media, una persona tenía suerte si llegaba a vivir a los 25 años. Si llegaba a los 25 ya era viejísimo, yo, qué éxito. Y unos siglos más tarde, todavía en el siglo XVIII-XIX, si una persona llegaba a vivir hasta los 40 años, pues ya había vivido un montón. ¿Por qué? Por culpa muchas veces de estas enfermedades. Pero todo esto empieza a cambiar cuando se descubren los antibióticos. Y los antibióticos se descubrieron como parte de un esfuerzo de guerra, del esfuerzo en la Segunda Guerra Mundial. Querían evitar que los soldados murieran como moscas. Y ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Veis el cartel? Gracias a la penicilina, él podrá volver a casa. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué gracias a la penicilina este soldado herido va a poder volver a casa? ¿Por qué creéis que dicen eso? Lo estáis acertando todo, ¿eh? Sois unos campeones. Porque se va a curar. Muy bien, por ahí van los tiros. No es exactamente que se vacunen, pero sí que recibe un tratamiento. Mirad, muchos de los soldados que se morían no era por las heridas en sí, sino porque luego esas heridas se infectaban y se morían de las infecciones más que de las propias heridas. Por eso, cuando se descubrió la penicilina, esos soldados ya no se morían de las infecciones y por eso este podrá volver a casa. Bueno,
cuando se descubren los antibióticos, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué compañía creéis que sacó el antibiótico de la penicilina al mercado? No lo tenéis por qué saber. Os lo voy a decir yo. Pfizer, la misma compañía que hoy mismo produce las vacunas contra el COVID, una de las compañías, fue la que sacó al mercado el antibiótico milagro, la penicilina, la compañía Pfizer. Y os voy a hacer otra pregunta un poco difícil. ¿Sabéis quién descubrió la penicilina? Que es el primer antibiótico de amplio uso. No tenéis por qué saberlo. Oye, pero lo estáis haciendo muy bien, lo estáis averiguando en un tiempo récord. Alexander Fleming. Muy requete bien. Oye, os tengo que dar un aplauso porque lo estáis haciendo de maravilla. Alexander Fleming, justamente. Bueno, Alexander Fleming, pero no solamente recibió el Nobel Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina, sino también Howard Florey. Y ahora os voy a contar una historia que es curiosísima. Alexander Fleming tuvo la genialidad de reconocer que un resultado que aparentemente estaba mal podía ser muy interesante. Muchos ya conoceréis la historia. Fleming estaba cultivando una bacteria y en estas plaquitas redondas que tiene en la mano y descubrió que se la había contaminado con un hongo. Otro diría, vaya, ya se me fastidió la placa, la tiro a la basura y hago otra nueva. Pero él notó algo muy extraño, que el hongo se había cargado a todas las bacterias y él razonó que debía haber una sustancia allí que mataba las bacterias, que tenía acción contra las bacterias. Y lo publicó, lo sacó en una publicación y comentó que eso podría ser interesante en un futuro. Pero ¿qué ocurre? Que él tenía otras cosas que hacer y la penicilina es muy difícil de aislar, no pudo seguir adelante la investigación y la olvidó, se quedaría ahí olvidada. Si no fuera por este hombre, Howard Florey, que muy poca gente conoce y que sin embargo es el verdadero padre de los antibióticos. ¿Por qué? Howard Florey hizo un análisis de muchos antibióticos, no solo el de Fleming, sino que se dedicó a recopilar tanto el que Fleming como otros investigadores habían descrito. Había otros compuestos que también tenían acción de matar a las bacterias. Y lo que hizo fue probarlos para ver cuál era el mejor. Y resultó ser la penicilina. Así que le dedicó mucha atención. Pero la penicilina era muy problemática porque es un compuesto que se estropea muy fácilmente. Así que aislarlo fue una labor de titanes, casi como desarrollar la vacuna del COVID hoy. Gracias a Florey y a su equipo, se pudo producir la penicilina en grandes cantidades que eran prácticas para que sirvieran de medicamento para los soldados y para todas las personas. Y por eso Florey es el que recibió el premio Nobel junto con Alexander Fleming. Si no hubiera sido por Florey, el descubrimiento de Fleming hubiera quedado en un cajón. Y ahora os pregunto, ¿por qué todo el mundo conoce a Fleming y nadie conoce a Howard Florey? ¿Por qué creéis que esto es así? Muy bien, podéis opinar lo que queráis. Eso seguramente es una adivinanza. Esta es una pregunta muy difícil. Casi nadie lo sabe. Yo os lo voy a decir porque esto no lo saben ni ¿Puedes siquiera. repetir la pregunta? Sí.
La pregunta es, todo el mundo conoce a Fleming, pero casi nadie conoce a Howard Florey. Y sin embargo, el mérito de haber desarrollado la penicilina es de Howard Florey. ¿Por qué nadie lo conoce? ¿Por qué creéis que todo el mundo conoce a Fleming, y bien merecido, y nadie conoce a Howard Florey? Creo que es porque Alexander Perdón, es que no te Alexander oigo. tenía más dinero. Bueno, Es que creo que es porque Alexander tenía más dinero. mira, esa es una respuesta que en muchos casos es verdad, porque si tú tienes más dinero te puedes hacer más propaganda. Efectivamente eso podría haber sido, pero la respuesta en este caso es distinta. Howard Florey odiaba la prensa y cuando la prensa iba a hacer reportajes de lo que ellos estaban haciendo, no les atendía, no les contaba nada, en fin, que los dejaba sin reportaje. En cambio, Fleming era más listo en eso y les concedía todos los reportajes que querían, les daba todas las noticias y demás. Así que los periodistas, lógicamente, si tenían que hacer un reportaje, hacían el reportaje con Fleming y los créditos al final se los acabó llevando Fleming. Con lo que sabéis una cosa, sabéis que las redes sociales son importantes, bien llevadas, claro, mal llevadas no. Bueno, pues ya sabéis que Alexander Fleming y Howard Florey son los padres de los antibióticos. La penicilina se llamó la droga milagro y parecía curarlo todo. Aquí veis una foto de esa época que decía, la penicilina cura tal enfermedad en 4 horas. Llame a su doctor hoy. Era el fármaco milagro. Nunca se había visto eso. Pero al poco tiempo, mi gozo un pozo, porque aparecieron bacterias resistentes. De todas formas, la penicilina siguió siendo útil durante muchísimo tiempo. Pero si veis a la parte inferior de la imagen, aquí está el primer microorganismo resistente, Staphylococcus aureus, que es un microbio que vive en nuestra piel y en muchos sitios. El Staphylococcus generalmente se porta bien, pero si nos hacemos una herida y entra dentro del tejido, entra dentro del cuerpo y sobre todo si llega a la sangre, puede llegar a comportarse muy mal, puede cambiar de comportamiento y volverse muy peligroso. Pues este organismo, este microbio, tardó solamente 4 años en volverse resistente a la penicilina. Veis que ya apareció en 1942. El hombre no se resigna, ataca de nuevo y crea más antibióticos. Mirad que se han descubierto montones de antibióticos desde entonces. La penicilina, streptomicina, cloranfenicol, tetraciclinas, bla, 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 linezolid y daptomicina, que son los últimos. Y los microbios han respondido haciéndose resistentes, como podemos ver abajo. Arriba está cuando salió el antibiótico al mercado y abajo está cuando ese mismo antibiótico empezó a encontrarse con microbios que eran resistentes al mismo. Por ejemplo, la penicilina salió un poco después de 1940 y unos pocos años más tarde ya había microbios resistentes. La vancomicina, que es este que está aquí, que salió a mitad de los años 50, duró bastante más sin resistencias. Fijaos que casi llegado a los 90 sin que hubieran aparecido resistencias. Pero lo preocupante es que los últimos antibióticos que hemos desarrollado, el linezolid y la daptomicina, fijaos, el linezolid unos añitos más tarde salió en el 2000 y para el 2002-2003 ya había microbios resistentes. Y la daptomicina le ocurre lo mismo. Y es que los microbios están luchando por su vida. Así que el primero que logre adaptarse al antibiótico es el que va a vivir y es el que se va a reproducir a partir de entonces.
Y este problema se ha vuelto muy peligroso, muy peligroso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que que los microbios se estén volviendo resistentes a los antibióticos es el mayor problema de salud pública actual, quitando el cambio climático. Y, por ejemplo, en el año 2015-2020, en países desarrollados como el nuestro, todavía la principal causa de muerte es el cáncer, seguida de las enfermedades del corazón y las enfermedades cardiovasculares. Pero fijaos que en el año 2050 el cáncer... Sí, dime. El cáncer es muy poco y en cambio las enfermedades producidas por bacterias van a ser la mayor causa de muerte. 10 millones de muertos anuales se calcula. Dime, ¿qué pregunta querías hacerme? ¿Por qué hay cangrejos? ¿Y por qué? Pues precisamente es lo que vamos a ver a continuación. Ahora mismo te contesto la pregunta con la siguiente parte. Muy bien. ¿Por qué existen estos supermicrobios? Estos supermicrobios son muy peligrosos porque no es solamente que sean capaces de matarnos. Algunos son tan peligrosos que no responden a ninguno de los tratamientos conocidos. Quiere decir que si estamos en peligro de muerte, no habrá ningún antibiótico capaz de salvarnos. Pero incluso, aunque no nos causen una infección directa, pueden poner en peligro nuestra calidad de vida. Por ejemplo, imaginad una persona que tiene que hacerse una operación, por ejemplo, para una prótesis de rodillas, de cadera o sencillamente una hernia o lo que sea. A lo mejor la operación en sí es sencilla o por lo menos está muy estudiada, no ofrece peligro. Pero puede ocurrir que la persona se lo piense 2 veces, no por la operación en sí, sino porque luego se le infecte la herida. Y si se le infecta la herida con uno de estos supermicrobios, puede morirse. Y a lo mejor una operación muy sencilla te causa la muerte, no por la operación en sí, sino por la infección que viene después. O, por ejemplo, los recién nacidos y personas en grupos de riesgo, como por ejemplo las personas que tienen quimioterapia. Esas personas tienen menos defensas y se pueden contagiar más fácilmente de estos supermicrobios. Puede haber muchísimas muertes por eso. ¿Por qué existen estos supermicrobios? Aquí está la primera pregunta importante. Y os voy a dar una pista porque es muy difícil. El mal uso de antibióticos crea resistencias. Los microbios mutan más rápido si se hace un mal uso de los antibióticos. Y ahora os voy a preguntar, ¿conocéis casos en que haya mal uso de los antibióticos? ¿Cómo creéis que pueden usarse mal los antibióticos? Muy bien, veo los grupos de trabajo. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, muy bien. Repito la pregunta. Muchas veces las resistencias aparecen porque usamos mal los antibióticos. ¿Y conocéis ejemplos de mal uso de los antibióticos? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo una enfermedad que es producida por virus y utilizo antibióticos, aunque no sirven de nada contra los virus. Ese es un ejemplo de mal uso de antibióticos. ¿Conocéis algunos ejemplos? Esta es una pregunta muy difícil, tiene que contestarse en grupo. A lo mejor se usan mal los antibióticos porque no se usan en las especies adecuadas o se usan inadecuadas. Muy requete bien. Muchas veces nos automedicamentamos y en vez de averiguar cuál es el medicamento que viene mejor para un determinado microbio, nos tomamos todo lo que encontramos a nuestra mano. Y eso crea muchísimas resistencias. Ese es uno de los casos más importantes.
Y, por ejemplo, lo encontramos mucho, no solamente en el caso de la medicina, en que no seguimos las instrucciones del médico, sino que nos tomamos lo primero que encontremos a mano por ahí. Hoy en Europa eso está muy regulado, pero en muchas partes del mundo no está tan regulado y la gente se encuentra mal y inmediatamente me voy a tomar antibiótico. O incluso aquí, no me lo ha recetado el médico, pero este antibiótico me vino fabuloso la última vez que tuve a lo mejor una bronquitis. Pues me voy a tomar el mismo antibiótico, aunque esta vez puede ser que la bronquitis o lo que sea me lo cause otra cosa totalmente distinta. Ese es un ejemplo. Otro caso, en ganadería intensiva. En ganadería intensiva se utilizan muchos antibióticos, pero no tanto porque los animales estén enfermos y queramos curarlos, sino porque si se los añadimos a la comida, los animales evitamos que caigan enfermos y además se ha visto que crecen y engordan más rápido y eso es lo que se quiere. Entonces, en vez de utilizar los antibióticos para curar, los estamos utilizando sencillamente para que los animales crezcan y se vuelvan gordos mucho más rápido. Otro uso malo es, acabamos de tomar un antibiótico, vale, ya no necesito los demás, los tiro a la basura. Nunca se deben tirar los antibióticos a la basura. Hay que llevarlos a la farmacia, que allí se encargan de llevarlos a otros sitios donde los puedan necesitar. Y otra cosa que está muy mal es que cuando estamos enfermos y el médico nos receta antibióticos y nos dice, tómese estos antibióticos durante 10 días, por ejemplo, nos encontramos mucho mejor a partir de los 5. Ah, ya no necesito antibióticos, dejo de tomármelos a los 5 días. Pero el médico nos ha dicho que tomemos antibióticos durante 10 días por una razón. Porque si tomamos antibióticos durante 10 días, matamos a todos los microbios. Pero si lo paramos a los 5 días, solo matamos a los microbios más débiles y dejamos vivos a los microbios más fuertes, más resistentes. ¿Qué ocurre después? Que esos microbios más resistentes se vuelven a reproducir, vuelven a multiplicarse y son los que quedan en el medio ambiente. Entonces ya tenemos un problema. Esos microbios ya no van a responder tan bien al siguiente antibiótico porque hemos dejado vivos solamente a los más fuertes. Perdón. Dime. A ver. Por ejemplo, el virus que hay, por ejemplo, del COVID, ¿afecta a los animales también o es solo en las personas? Bueno, el COVID, como hemos visto, es un virus sin una bacteria, pero esa pregunta es muy buena. Fijaos que se piensa que el COVID viene de un animal y se pasó a las personas. Y no solo de un animal, sino de un animal que se pasó a otro animal y de ahí a las personas, por lo menos hasta que se descubra otra cosa. Y efectivamente, una vez que infectó a las personas a gran escala, se empezó a pasar a los animales. Se vio primero en gatos, luego se infectaron, por ejemplo, los tigres de un zoológico en Estados Unidos. Luego en Europa hemos tenido muchos casos de bisones. Habéis visto en las noticias que habían tenido que sacrificar montones de bisones por eso, porque el virus se pasó del hombre a los animales. Y hay otros animales que pueden infectarse, por ejemplo, los perros también pueden infectarse, aunque no tanto como otros animales como los bisones y los gatos. Pero efectivamente, esta enfermedad probablemente vino de un animal y cuando nos infectó a nosotros, a su vez, nosotros se la pasamos a otros animales inocentes. Y lo mismo ocurre con las bacterias. Muchas veces las bacterias tienen su origen, las nuevas bacterias tienen su origen en animales y se adaptan al hombre y una vez que se adaptan al hombre pueden pasar a otras personas o pueden pasar incluso a animales. Eso depende de cada especie, pero es un problema muy grave. El paso de microbios peligrosos de bacterias a hombres y al revés se llama zoonosis. Y es una pregunta muy buena, me alegra mucho que la hayas hecho.
porque uno de los problemas, por ejemplo, en ganadería intensiva, es que estos animales están llenos de antibióticos. Cuando nosotros nos comemos un animal de una granja intensiva o, por ejemplo, huevos o lo que sea, estamos tomando esos antibióticos y hacemos que los microbios que viven en nuestro intestino se vayan adaptando lentamente a ellos. Les damos tiempo para hacerse resistentes. Por eso esas prácticas tienen que desaparecer, tiene que estar todo muy bien regulado. Es una pregunta muy buena. Y bueno, pues muchas gracias por respondérmela, gracias. Nada, estupendo. Otra pregunta. Me encantan las preguntas buenas. Sí. Es así como empieza la ciencia, con preguntas buenas. Bueno. Si el murciélago saliese de su cueva, o sea, si el COVID salió realmente de un murciélago, el murciélago podría matar a un montón de animales, ¿no? Bueno, los murciélagos viven en un ambiente, vosotros sabéis que los murciélagos cuelgan de los techos y, por ejemplo, desde ahí las caquitas se caen al suelo. Pues unos investigadores han dicho que el suelo de las cuevas donde hay microbios es uno de los sitios más peligrosos que hay a la hora de enfermarse. De hecho, si veis algunas películas, algunos investigadores entran en esas cuevas de murciélagos con trajes parecidos a los espaciales, a los de la película Virus y demás, porque pueden encontrarse patógenos, o sea, microbios peligrosos, muy, muy fácilmente en esos sitios. Es muy probable, se dice que el murciélago con un virus muy parecido al del COVID existe en murciélagos, pero probablemente pasó a través de otro animal. Están diciendo que es el pangolín, que es y tal. Y luego ahí están las famosas teorías conspiratorias, que si salió de un laboratorio donde el virus fue manipulado y demás. Pero os puedo decir que la verdad se descubrirá algún día, pero que no es nada raro que venga de la naturaleza. En la naturaleza hay microbios tan peligrosos que no necesitan manipulación para ser extremadamente peligrosos. El COVID pertenece a la familia del SARS y del MERS, que sabéis que son virus que causaron también, se extendieron mucho, pero los pudimos parar, al COVID no. Y volviendo a las bacterias, sino a los virus, otro de los trucos que utilizan los supermicrobios es compartir sus trucos de resistencia. Y esto es muy peligroso porque fijaos lo siguiente. Supongamos un sitio donde existen muchos microbios. Basta con que uno de ellos se vuelva resistente para que luego pase sus genes de resistencia, sus mecanismos de resistencia a un microbio que previamente no era resistente, a un microbio que antes era sensible. Y entonces ya tenemos, en vez de un microbio resistente, a dos microbios resistentes. Y lo más peligroso que esos trucos de resistencia se pueden pasar no solo a microbios de su misma especie, sino a microbios completamente distintos, de familias totalmente distintas. Y eso es lo que hace que sea tan peligroso. Imaginad que tiramos los antibióticos a la basura. De la basura van a un lazareto, un basurero. En el basurero hay montones de microbios y a lo mejor el primero que se hace resistente es un microbio que no causa enfermedades. Pero como ese microbio es capaz de pasar esos genes de resistencia a microbios totalmente distintos, acabarán llegando a un microbio peligroso. Y entonces ese microbio peligroso se vuelve resistente. Bueno, y otra cosa del mal uso de antibióticos. Hay una cosa, estaréis pensando que todos los microbios son malos, pero todo lo contrario. La mayor parte de los microbios que viven con nosotros son buenos y de hecho nos ayudan muchísimo a digerir los alimentos. E incluso hacen una cosa muy buena, de policías, y mantienen a una distancia a los microbios malos. Nuestros microbios buenos
impiden muchas veces que los microbios malos se multipliquen y causan enfermedades a las personas. Pero ¿qué ocurre si nosotros utilizamos malos antibióticos? Los antibióticos matan a todos los microbios que pillan a su paso. Y desde que disminuya el número de microbios buenos que defienden a la persona, los microbios malos encuentran su oportunidad, se multiplican y entonces causan enfermedades. Y eso es lo que pasa con uno de los microbios más peligrosos hoy día, el Clostridium difficile, que está en la lista de los top 10 de los 10 más peligrosos y peores. El Clostridium vive en nuestro intestino y muchas veces, la mayor parte del tiempo se porta bien, pero en algunos casos que se han tomado antibióticos sin necesidad, pues ocurre esto, se elimina la flora, se eliminan los microbios beneficiosos y es entonces cuando puede hacer enfermedades. ¿Queréis hacer una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Los microbios se pueden volver resistentes a otras, por así decirlo, pastillas sin haber tomado esas pastillas, como tú has dicho antes en un ejemplo. Sí, esa es una pregunta muy buena. Efectivamente, puede ocurrir que, por ejemplo, un microbio, para que un microbio se vuelva resistente a un medicamento, generalmente tiene que estar expuesto antes a ese medicamento. Pero una vez que surja un microbio resistente, por ese mecanismo de pasar la información a otros microbios, la información puede llegar a microbios que no estaban expuestos antes al medicamento, pero que reciben los planos secretos de manos de otros microbios que desarrollaron la resistencia. Cuando esos microbios que han recibido de otros esa resistencia les dan el antibiótico, no les hace nada. No les hace nada porque ya tienen su mecanismo de defensa que les han pasado otros microbios distintos. Y ahora os voy a hacer yo una pregunta. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? ¿Qué creéis que podemos hacer nosotros? Tenemos microbios que se están volviendo resistentes. ¿Qué haríais vosotros? Sois médicos. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Los antibióticos que tenemos... ¿Perdona? No, perdón, sí. Sí. Tenemos microbios que se están volviendo resistentes y los antibióticos que tenemos no funcionan. ¿Vosotros qué creéis que podemos hacer en ese caso? Yo creo que cuidarnos un poco más, ¿no? O sea, ser más precavidos en ese sentido. Muy requete bien, muy requete bien. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Prevenir mejor que curar. Hay que tomar medidas para que no surjan esos microbios resistentes. Hay que hacer caso al médico, tomarse el medicamento hasta el final, llevar los medicamentos que no usamos a la farmacia. Hay que usar unos medicamentos con los animales y sobre todo nosotros mismos no tomar un antibiótico si lo que tenemos es una enfermedad que causa un virus. Y otra cosa que podemos hacer es buscar nuevos antibióticos. Si los que tenemos han perdido eficacia, tenemos que buscar otros nuevos. Y en nuestro instituto tenemos un grupo que se dedica a buscar en el mar, en las aguas de Canarias, del Caribe, por ejemplo, Panamá, de la zona de América e incluso en la Antártida, fuentes naturales de nuevos antibióticos. Y ya ha comunicado algunos. Es el grupo de la doctora Mercedes Cueto. Pero nuestro grupo está siguiendo una línea distinta.
que es el desarrollo de sustancias naturales de defensa. Estas sustancias naturales se encuentran tanto en plantas como en animales. Y lo verdaderamente curioso es que las han producido durante millones de años sin que se desarrollen apenas resistencias. Por ejemplo, vosotros os habéis preguntado por qué nuestros ojos casi nunca se enferman. Están húmedos, están llenos de nutrientes para el ojo y están expuestos al exterior, es decir, están abiertos y cualquier microbio puede llegar a nuestros ojos. ¿Por qué están sanos? Es muy raro que nos dé una conjuntivitis muy fuerte. ¿Por qué están sanos? Eso es rarísimo. Pues están sanos porque tienen una de estas sustancias naturales de defensa que es muy potente y desde que detecta un microbio se lo carga. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar qué sustancias naturales de defensa tienen animales y plantas. Y después fabricamos otras sustancias que se inspiran en ellas, pero que tienen propiedades mejoradas. Por ejemplo, son más estables, o por ejemplo, son más potentes, o por ejemplo, cuestan menos. Y, por ejemplo, son menos tóxicas, porque algunos pueden ser tóxicos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, descubrir nuevas sustancias naturales de defensa. Y hay una última estrategia que os quiero comentar y que también estamos estudiando y que está basada en una cosa muy interesante, y es que las bacterias pueden comunicarse entre ellas. Nosotros decimos que pueden hablar entre ellas. Por ejemplo, las bacterias son capaces de contarse. Nos hemos visto antes, dice el dibujo. Y una bacteria que es peligrosa es capaz de convertir a otras bacterias normales en bacterias peligrosas. Y cuando ya hay bastantes bacterias peligrosas, ¡olé! Ya somos bastantes para atacar. Producen una invasión de la persona que los tiene. Son capaces de coordinarse, no atacan al buen tuntún cada una por su lado, sino que se coordinan entre todas para lanzar un ataque que sobrepase nuestras defensas naturales. Y eso es lo que le hace tan peligrosa a esta comunicación, a esta charla entre bacterias. Y ahora os pregunto, ¿y cómo pueden hablar entre sí las bacterias si no tienen lengua? ¿Cómo pueden comunicarse entre sí las bacterias? Creo que se comunican a través de un lenguaje con su cuerpo. ¿Vale? Bien. Por su movimiento. Por movimientos. Bueno, las abejas se comunican por movimientos. Podría ser. Todavía no es, pero vais muy bien, razonáis muy bien. Yo os lo voy a comentar. ¿Y por su cuerpo? ¿Cómo, perdón? ¿Por su cuerpo? Muy bien, por compuestos. Efectivamente, lo habéis adivinado. Y mira que era una pregunta dificilísima. Las bacterias hablan entre ellas por medio de compuestos químicos. Entonces, existe un compuesto que significa, por ejemplo, una cosa y otro compuesto que significa otra cosa. Y cuando las bacterias quieren decir algo, sacan un compuesto u otro al exterior y las otras bacterias son capaces de ver esa información e interpretarla. Es como si hablaran. Por ejemplo, ¿cómo pueden contarse las bacterias? Pues una bacteria produce una determinada cantidad de un compuesto. Si hay más bacterias de ese tipo, producirán mucha más cantidad de ese compuesto. Y cuando ya hay mucha cantidad de ese compuesto, las bacterias ya saben que hay muchos otros microbios que lo están fabricando. Y eso quiere decir que ya son suficientes para atacar. Es decir, que el lenguaje de las bacterias es mediante compuestos químicos. Y ahora otra pregunta. Sabemos que las bacterias hablan entre sí echando compuestos químicos al medio donde crecen. ¿Cómo lo podemos aprovechar en medicina? ¿Cómo se os ocurre? Lo estáis haciendo muy requete bien. ¿Cómo, perdone? ¿Puede repetir? Sí.
Mira, os repito porque es una pregunta muy difícil. Sabemos que las bacterias, pero vosotros servís como detectives, ¿eh? Lo estáis haciendo muy requete bien y yo estoy sorprendida. Veréis, las bacterias sabemos que hablan entre sí echando compuestos químicos al exterior. ¿Cómo podemos utilizar eso para vencerlas a ellas? ¿Creéis que podemos destruir esos compuestos? ¿Creéis que podemos hacer otra cosa para vencerlas? ¿Qué creéis que podemos hacer? Hacer diferentes ensayos. Bien, pues por ahí va la cosa. Precisamente nosotros podemos hacer distintos ensayos con distintas sustancias químicas que imiten a las otras, pero que les manden un mensaje totalmente distinto, el mensaje que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, le estamos mandando una sustancia artificial, pero que les está diciendo, no vale la pena que ataquéis al huésped, no sois suficientes, no os volváis virulentas, no se os volváis peligrosas, y de esta forma no las estamos matando, las estamos engañando para que no se vuelvan peligrosas. Y esa es la segunda aproximación. ¿Y por qué es interesante esto? Porque al engañarlas no se vuelven peligrosas, pero por otra parte, al no matarlas, no desarrollan ellas sus mecanismos de resistencia tan fácilmente. Cuando un microorganismo, cuando un microbio, cuando cualquier ser vivo las amenazas con matarle, buscará la forma de defenderse. Como aquí no está en peligro su vida, no se desarrolla esa resistencia tan fácil. Lo estáis haciendo muy requete bien. Entonces, en nuestro grupo fabricamos nuevas sustancias y las probamos. Y os diré que hemos descubierto nuevos antibióticos. Y aquí os voy a contar cómo hacemos muchas pruebas en muy poco tiempo. Veis una placa que tiene un montón de agujeritos que nosotros llamamos pocillos. Y parece el juego del barco de hundido y tocado. Veis que en una línea hay números, 1, 2, 3, 4, 5, 12, y en otra hay letras, A, B, C, D, F, G. Bueno, pues en la fila 1 echamos un compuesto, el compuesto 1. En la fila 2 echamos otro compuesto distinto, el compuesto 2. En la fila 3 echamos el compuesto 3. Pero ¿qué ocurre? En la fila 1, en el pocillo A hay muy poca cantidad del compuesto 1. En el B hay más cantidad. En el C más cantidad. En el D más cantidad aún. Y así hasta el último de todos, que es el que tiene la mayor cantidad posible. ¿Qué ocurre? Nosotros ponemos en esta placa un microbio y sembramos el microbio en todos los pocillos, echamos el microbio en todos los pocillos. Ponemos la placa a calentar en una estufa y el microbio en teoría tiene que crecer. Ahora sacamos la placa de la estufa y vemos, por ejemplo, que en la fila 1 ha crecido el microbio en todos los pocillos. ¿Qué quiere decir? Que el microbio no le hace nada el compuesto que hemos echado en la fila 1, que el compuesto 1 no sirve para nada. En la fila 2, en cambio, no crece el microbio en ninguno de los pocillos. ¿Qué quiere decir eso? Que el compuesto 2 es un antibiótico muy potente que mata al microbio en todos los pocillos. En la fila 3, el microbio crece en la mitad de los pocillos y en la mitad no. ¿Qué quiere decir eso? Que el compuesto 3 sí es eficaz, pero solo a partir de una determinada cantidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Estudiamos las sustancias naturales de defensa, las aislamos, averiguamos cuáles son, luego las probamos de la forma en que hemos visto y si son buenas, si matan a los microbios, las producimos en mayor escala. ¿Para qué? Para poder hacer ensayos clínicos con animales o incluso con personas y también con plantas, porque las plantas también tienen muchas enfermedades. Y tengo que deciros una cosa muy importante. Atención,
porque vosotros tenéis un nivel muy bueno y podéis acabar en las universidades o en el consejo. Aquí en Canarias se está haciendo muy buena investigación. La buena investigación no se hace solamente fuera, sino también aquí. Y esto forma parte de un proyecto que está patrocinado por el Gobierno de Canarias y por la Unión Europea. Bueno, aquí, atención, que os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos fabricar en grandes cantidades estos compuestos? Os voy a enseñar una imagen de nuestro laboratorio. Esto que parece una nevera no lo es. Veis que está lleno de luces. Y estas luces es porque en estos recipientes de vidrio, en estos Erlenmeyer, crece un microbio muy chiquitín. Este microbio chiquitín es capaz de actuar, de servir de una fábrica muy pequeñita que produce el antibiótico que nosotros queremos. Una vez lo produce, lo echa fuera al líquido que te llena aquí. ¿Y qué microbio estamos utilizando? Pues utilizamos un microalga. Y aquí viene la pregunta. ¿Sabéis lo que son las microalgas? Sí, hemos oído un par de noticias. ¿Cómo? Vuélvemelo a repetir. ¿De qué os suenan las microalgas? ¿Habéis oído la palabra microalga? Sí. Por ejemplo, ¿en qué? En los informativos, las noticias. Muy bien, en las noticias, justamente. Generalmente hemos oído de las microalgas porque contaminan nuestras playas y, sin embargo, Sí. hay muchas microalgas buenas que pueden servir no para causar problemas, sino para solucionarnos problemas, que pueden servir como pequeñas fábricas. Entonces, Sí, como alimento. Y también pueden servir como alimento. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando ya han echado el medicamento al medio donde crecen, lo que hacemos es separar el microalga, que veis aquí que está en el fondo, y el líquido donde crece. Y así, en ese líquido, tenemos el antibiótico. Y aquí veis otra imagen de nuestro laboratorio en el que están probando el antibiótico para ver si resulta eficaz contra unas determinadas bacterias. Estos problemas también existen en agricultura y aquí tenemos un proyecto muy bonito en que utilizamos drones con cámaras especiales para vigilar nuestros campos. Esto pertenece también a un proyecto europeo, pero esta vez de otro tipo, de tipo Interreg. Y lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde estáis vosotros, con el Instituto de Microelectrónica Aplicada. Así que atentos, porque en Las Palmas hay investigadores de muy alto nivel, de muy gran nivel. Bueno. Perdón, señora. Sí, dime. Nos tenemos que despedir ya. Vale, pues que sepáis que estamos vigilando todo esto con drones y muchas gracias que lo habéis hecho estupendo. Pues os voy a aplaudir porque realmente lo habéis hecho maravilloso. Muy bien. Espero que podáis visitar nuestro instituto pronto y así os contamos en un taller esta historia. Sí, deja de.